tal, Cristina? Muy bien. Un placer Como tenerte en la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno de Mutualidad, una iniciativa que desarrollamos en colaboración con Schiller International University y con el Instituto de Gobernanza Empresarial. Es una iniciativa en la que nos gusta traer gente que nos inspira, gente que tiene trayectorias profesionales y de liderazgo que merecen la pena recorrerse, ¿no? para aprender y, ¿por qué no?, para poner en práctica esos aprendizajes después en nuestro día a día. Me gustaría empezar, Cristina, por el principio de tu carrera profesional. Tú estudiaste Derecho y, de hecho, empezaste ejerciendo, ¿no?, como abogada. Sí, yo estudié Derecho en Madrid, en la Universidad Complutense. Vengo de una familia de juristas de bastante prestigio y, por tanto, era un reto también para mí pues estudiar una carrera de la que tenía tantos referentes cercanos muy importantes. Luego vi que yo no ya alcanzaba ese nivel de excelencia como jurista y bueno, por unos motivos u otros, pues derivé mi carrera en otra dirección. Pero en principio estudié Derecho, me gustó la carrera. En principio pensaba dedicarme a un contexto más internacional. Pensé en estudiar la carrera diplomática, estudié idiomas durante la carrera. Estuviste incluso varios meses en Bruselas, ¿no? Estuve trabajando en Bruselas, hice un stage ahí en una federación hipotecaria de bancos hipotecarios. Estudié alemán, estudié francés, hablaba inglés ya de antes, siempre con el foco puesto en hacer la escuela diplomática. Y cuando estudié fuera, cuando trabajé primero en París y después en Bruselas, me di cuenta de lo solo que está uno cuando vive fuera y lo bien que se está en España. La verdad es que vivir en España no lo encuentras por ahí. Y me replanteé muchas cosas, viviendo sola fuera del contexto controlado, ¿no?, de tu casa y tus amigos y tu familia. Pero entiendo que eso fue una vivencia que, digamos, de alguna manera ayudó no solo a forjar el carácter, que ese es el tópico, sino también a tomar grandes decisiones. Sí, ahí me di cuenta de que no me apetecía tanto vivir por ahí. ¿Qué aprendiste de esa época? Bueno, primero era la primera vez que vivía sola, porque yo vivía en mi casa hasta que me casé. Y era la primera vez que me iba yo sola a un apartamentito diminuto en Bruselas y se hace cuesta arriba. De pronto no sabes qué hacer con tu día porque sales de trabajar y te haces tu comprita o te vas a la lavandería porque las casas no tienen lavadora. Entonces, pues era una manera de enfrentarse a la vida dura también, pero también te conoces y te das cuenta de que, que sacamos el valor también en las situaciones de necesidad y te acostumbras a todo. Y estuvo bien, fue una buena experiencia, pero me sirvió sobre todo para saber que a mí lo que me gustaba de verdad era vivir en Madrid. Vivir aquí, en España, y disfrutar del entorno, ¿no? Y la cercanía también de tus amigos y de la familia. Sí, para mí la familia es fundamental. De eso hablaremos después porque sé que eres una defensora de la familia. Después volveremos a este punto. Bien, empiezas ejerciendo el derecho, pero en relativamente poco tiempo de repente das el salto a la gestión de los intangibles, al mundo primero de la comunicación y después de los asuntos públicos, la sostenibilidad ya con el paso del tiempo. ¿Cómo es ese cambio en una persona que, como tú nos acabas de decir, viene de una saga de juristas? Te podía contar una película de, es que yo me planteé mi carrera profesional, no me planteé nada. Yo fui haciendo las cosas que me iba trayendo la vida. Después de ejercer años me tuve que ir me fui a vivir a Barcelona porque destinaron a mi marido allí y allí estuve colaborando con algún despacho en remoto. Y me planteé preparar oposiciones. Preparé un año oposiciones a letrados del Tribunal de Cuentas, pensando que mi idea era formar una familia más amplia que mi marido y yo, y pensé que una oposición me iba a ayudar en esa línea. Me diagnosticaron un tumor que nunca tuve, pero un falso diagnóstico me impidió presentarme al primer ejercicio, y yo me había planteado estudiar oposiciones como máximo un año y medio. Había estudiado con mucha intensidad, iba muy bien, la verdad, pero visto que no me pude presentar y que en el Tribunal de Cuentas las convocatorias son muy distanciadas unas de otras, tardaron 5 años en volver a convocar la oposición. Lo dejé en ese momento y me puse a dar clases en una escuela de negocios pequeñita, ahora ha crecido, pero entonces era bastante pequeña, y daba clases de Derecho de la Empresa a alumnos de Administración de Empresas.
Después tuve 3 niños en 2 años y medio. Con el tercero dejé de trabajar. Con los 2 primeros seguí trabajando, pero con el tercero lo dejé ya porque no me daba la vida. No te daba la vida para poder abordar todo. Estuve 3 años fuera y cuando volví a trabajar me contrató la ley. Bueno, es que no me dio tiempo ni a mandar currículum. La verdad es que en ese sentido considero que he tenido mucha suerte en la vida y cuando he necesitado trabajar he encontrado enseguida algo que hacer. Tampoco es que yo fuera muy exigente, si te soy sincera, porque yo, bueno, pues lo que quería era trabajar y entré en un departamento de desarrollo de negocio, entonces en la ley, y a partir de ahí me fui haciendo cargo de las relaciones con los medios. Yo escribo bastante bien, es de las pocas cosas que hago relativamente bien. Y bueno, empecé a hacerme cargo. Yo creo que la formación jurídica, y eso lo digo ya para todos los que estáis aquí, la formación jurídica te da unas capacidades en el campo de la comunicación de las que no somos conscientes. Un rigor en la expresión, una forma de expresarse por escrito y verbalmente que te hace falta para el desarrollo de tu trabajo como abogado, pero que luego en el ámbito de la comunicación te da una ventaja competitiva brutal. Es una competencia clave en el desarrollo personal y también en el profesional. Bueno, en esta pequeña, digamos, introducción que nos has hecho de tus primeros años de vida profesional, pues claro, muchos elementos de estos para forjar el carácter que antes decíamos, ¿no? Porque la propia dedicación de más de un año, ¿no?, a preparar unas oposiciones que luego encima no puedes Sí, bueno, fue una frustración en ese momento, pero yo tenía claro el límite temporal porque tenía cerca mucha gente que había estado estudiando oposiciones 5, 6, 7 años y no, yo no quería eso para mí. Claro. Visto ahora con toda la perspectiva, ese cambio de rumbo que, digamos, te acabó llevando primero al desarrollo de negocio, yo pensaba que había sido ya directamente a la comunicación, primero al desarrollo... Bueno, es que era un departamento en el que había de todo, era como un totum revolutum. Vale. Había relaciones con los medios, había business intelligence, marketing, era un departamento con muchas competencias. Bien. Y yo me fui haciendo cargo de los temas de comunicación de manera bastante natural. Natural. Visto con perspectiva, y bueno, viendo claro la impresionante carrera que llevas, supongo que no te arrepientes lógicamente de aquel camino, pero si hubieras podido hacer algo distinto, ¿qué hubieras hecho? Pues mira, hubiera sido arquitecto, arquitecta. Sí, me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho la racionalización de los espacios, bueno, pues hacer casas y oficinas y edificios para la vida, para las personas, me parece importantísimo. La accesibilidad, las ciudades inteligentes, todos esos aspectos también de urbanismo me interesan un montón. No descarto hacerlo cuando me jubile. No, pero me parece interesante el enfoque porque, digamos, de alguna manera pone acento en ese compromiso social que sin duda también tienes, ¿no? Ver la arquitectura, por ejemplo, desde la perspectiva de la accesibilidad, ¿no? O hacer las ciudades verdaderamente más habitables. Déjame que volvamos un momento a tu carrera profesional. Aproximadamente creo que fue en 2008 cuando tomas tu primera responsabilidad, tu primera posición de liderazgo. ¿Cómo te preparaste para No me preparé de ninguna manera. Fue una temeridad. Bueno, no sé, supongo que me confiaron en mí porque vieron que era una persona, vamos, de confianza y que no hacía grandes cosas. Y no me había preparado en absoluto y de hecho me preparé muchos años después. Hice un programa de liderazgo para mujeres que se llama Promociona, que verdaderamente me cambió bastante la vida y la visión de las cosas. Me dio una confianza en mí misma brutal de la que carecía antes. Me consideraba bastante X, la verdad. Y a partir de ese programa en el que te enseñan también a conocerte muy bien, a ver qué valor puedes aportar tú a las organizaciones en las que estás, sacar lo mejor de ti mismo y ser humilde también, darte cuenta de que necesitas un equipo de trabajo para sacar adelante los proyectos. Esta necesidad, o hay gente, yo por ejemplo soy muy buena trabajando conmigo misma, pero no llego nada lejos. Entonces ese darte cuenta que necesitas a un equipo de gente comprometida contigo, ilusionada, no hace falta ser genios de nada, yo creo que se llega a todos sin necesidad de tener grandes cabezas ni de ser personas excepcionales, simplemente tener muchas ganas, ponerle mucho cariño y un poco más. No, pero es muy interesante porque realmente la teoría del liderazgo transformacional lo que te dice es que tienes que partir del autoconocimiento. Sí, totalmente.
ese autoconocimiento puedes llevar, digamos, de manera, no voy a decir espontánea, pero digamos con tus propias herramientas. Esto normalmente lleva tiempo y a veces podemos acabar llevando a conclusiones que no son las mejores, pero también se puede hacer a través de la formación, ¿no? Y de proyectos formativos que verdaderamente te sacuden, ¿no? y te dan un poco una vuelta. Pues yo, de verdad, yo me he formado mucho más, perdonad porque yo arrastro un catarro desde hace 2 meses y tengo una voz fatal. Me he formado mucho más en los últimos 10 años que en el resto de mi vida. Claro. Cada vez para mí la formación es muchísimo más necesaria y es que no concibo un año sin hacer 2, 3 o 4 cursos de algo que me importe mucho para mi trabajo o para mis aficiones, pero formarse permanentemente. No Ese lo puedes es dejar. el segundo ingrediente del liderazgo transformacional, ¿no? Por una parte el autoconocimiento, el segundo el compromiso con tu desarrollo personal y profesional. Y la curiosidad, ¿eh? Totalmente. Porque hay tantos temas nuevos de los que hay que aprender que sí, la curiosidad te lleva a muchos sitios interesantes. Totalmente. Con lo cual, bueno, pues digamos que llegaste a esa posición de liderazgo como hemos llegado todos a nuestra primera, o por lo menos es que coincide con mi experiencia, ¿no? Llegas a esa posición de liderazgo sin una formación, por tanto, claro, con un impacto muy limitado, o a veces un impacto que no es exactamente el que tú ahora, por ejemplo, querrías, no especialmente positivo, pero bueno, con las posibilidades de mejorar en ese autoconocimiento, de ir formándote y creciendo. A lo largo de toda esta trayectoria hasta este momento, ¿no? En el que ocupas la primera posición de 2 organizaciones, eres claramente la cara visible de estas dos organizaciones. ¿Qué has aprendido y cómo definirías tu estilo de liderazgo? No sé si te lo has planteado alguna vez. Sí, no, sí me lo he planteado, lo tengo bastante claro. He aprendido, la verdad que mucho, y siempre aprendo mirando a los demás. Yo creo que la ejemplaridad es el valor más apreciable del liderazgo. Al final aprendes a liderar viendo lo que te gusta de los líderes a los que admiras y lo que no te gusta de los líderes a los que no admiras. Hay gente que guía a otros, que toma la iniciativa, que arrastra organizaciones más o menos grandes y de los que te das cuenta que no te quieres parecer nada. En cambio hay otros, incluso de organizaciones pequeñitas o ONGs puede ser, o grandes compañías, da igual, pero hay gente de la que se puede aprender muchísimo y los que tienes más cerca, los que ves a diario, esos son los que más te enseñan. Y luego también como líder te da la responsabilidad de darte cuenta de que los que están a tu alrededor, aunque parezca que no se dan cuenta de nada o están en otros equipos o en tareas que no tienen nada que ver con la tuya, se fijan y lo que tú haces les produce un impacto. Y bueno, pues ahí es una responsabilidad muy grande porque no se puede meter la pata porque todos metemos la pata, pero hay que intentar hacerlo mejor también por los demás, no solo por progresar uno, sino por no dar un mal ejemplo. No se puede bajar la guardia. Cuando tienes equipos a cargo, tienes una posición visible, pues es una posición de servicio a los demás y de entrega. Entonces, si aceptas esa responsabilidad, eso va con una mochila que es eso, ser ejemplar. Hay que gestionar. Sí, ese es un concepto, el liderazgo de servicio, que está ahora muy en boga en los ámbitos académicos y también en el mundo de las empresas, ¿no? No solo se trata del impacto que generas, sino también de lo que modelas, ¿no? Los comportamientos que un líder modela en las personas que tienes alrededor. Y de manera inconsciente muchas veces. Absolutamente. Sí. Y además eso también nos abriría otro territorio, yo creo que muy interesante para el que no tenemos tiempo, ¿no? Que es el del liderazgo informal, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que nuestro impacto está exclusivamente en las personas que están en nuestros equipos, ¿no? O el impacto de nuestros jefes en nosotros, ¿no? Y al final en las organizaciones como en la vida pues existen liderazgos informales, ¿no? Aunque solo sea en ese juego que tú decías, me fijo en lo que me gusta de determinada persona y me queda perfectamente claro qué es lo que bajo ningún concepto... Sí, o cómo se han comportado contigo, también eso hace mucho. Cómo se han comportado tus propios líderes contigo te marca al futuro a cómo quieres tú hacer las cosas o no hacerlas. Claro. Entonces,
líderes que has tenido cerca, que te han dado oportunidades, que han visto el valor en ti, que se han relajado en el sentido que han delegado tranquilamente y han confiado en ti para emprender a lo mejor proyectos, bueno, pues con un destino a lo mejor desconocido, pero que han confiado en ti y en tu capacidad de sacar adelante alguna cosa. Bueno, pues eso a mí me ha marcado muchísimo, mis buenos y mis malos líderes que he tenido de todo. Sí. Vamos, sé de lo que hablas. Bueno, tú eres una persona que te defines a ti misma como muy comprometida, y no hay más que comprometida socialmente o con causas que podríamos denominar sociales. Hablas, por ejemplo, de la humanización de las empresas o de la protección de la familia. Cuéntanos un poco qué significa para ti, así, muy en modo titulares, porque no tenemos mucho tiempo. Rápido. ¿Qué significa para ti esto? Y me interesa sobre todo cómo, digamos, de alguna manera te define como persona y como líder, o cómo te complementa en tu bueno, liderazgo. A ver, yo creo que dos cosas. La humanización de las empresas me parece que además es una tendencia clarísima a nivel global. Las empresas son organizaciones productivas, no son ONGs, pero están compuestas por personas. Yo siempre lo digo muchas veces en mi propia casa. Digo, no penséis que el negocio, ahora somos parte de un grupo multinacional, el Grupo Carnot, que cotiza en la Bolsa de Estocolmo. Te parece que está el negocio lejísimos, pero no es verdad. La empresa soy yo, eres tú, es el que se sienta en el departamento de al lado o el de mantenimiento. En las empresas cualquier función es fundamental para que la cosa resulte. Entonces es igual de relevante, de verdad, lo pienso de corazón, la persona que está atendiendo el teléfono en recepción, la persona que está ocupándose del mantenimiento, porque sin ellos es que no funcionarían las cosas, que el resto de las funciones, que la dirección financiera. Entonces las empresas son personas sobre todo, y entonces hay que crear un caldo de cultivo y un contexto en el que les sea fácil o que facilite a las personas desarrollarse, sentirse cómodas, ir a trabajar contentas por la mañana. No hay nada peor que levantarte y decir, madre mía, lo que me toca hoy, ¿no? Las empresas tienen que ser un contexto amable para las personas que las componen. Y el tema de la familia, a ver, yo, bueno, pues es también por mi educación, pero me parece que no prestar atención al núcleo familiar en España respecto a otros países tenemos la ventaja de que culturalmente la familia tiene un peso brutal, pero es que es tu refugio. Entonces, si no cuidas que las personas de la organización tengan, bueno, pues concilien su vida personal y su vida profesional y no les facilitas, pues por ejemplo, que tengamos hijos. O sea, es que una cosa tan básica como que facilitar que el crecimiento demográfico sea adecuado. Es que hoy en día las parejas jóvenes se lo piensan mucho antes de tener niños y es una función súper necesaria a la sociedad, que la gente joven tenga hijos, porque no hay reemplazo. Entonces, bueno, ya hablaríamos de edadismo, que es otro tema muy clave para la mutualidad y también para EGECON, pero la familia, el núcleo familiar, el tener una protección adecuada de las familias de nuestros empleados, desde el punto de vista de mi compañía, es fundamental. Es que es un motor del negocio. Claro, en ese proceso de humanización de las organizaciones, el propósito, la conexión del propósito corporativo con el propósito personal juega un elemento... Es que tienen que ser muy compatibles. Si no son compatibles, búscate otra cosa. Claro, pero hay que además hacer el ejercicio, ¿no?, de identificarlo y de alinearlo con los distintos grupos de interés. Absolutamente. Vamos a tu última faceta, que te tiene lógicamente pues ocupada, ¿no?, y preocupada, supongo, con algunos aspectos, que es tu faceta de presidenta de EGECON, de la Asociación de Ejecutivos y Consejeros, Ejecutivas y Consejeras, pues yo diría que más relevante de nuestro país. ¿Cómo te llama a la puerta la asociación en algún momento o cómo te acercas a la asociación? Yo no soy socia fundadora de EGECON. EGECON se formó con las primeras ediciones, las dos primeras ediciones de este programa Promociona, que se puso en marcha con fondos europeos para promover el liderazgo femenino. Se detectó en la Unión Europea que en general en todos los países, pero en particular en España, hacía falta más mandos intermedios y más mujeres preparadas para ser líderes a primer nivel en consejos de administración y comités de dirección. Esas dos primeras ediciones del programa Promociona, que era un programa solo para mujeres, porque era de liderazgo femenino,
constituyeron la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, pero al poco de constituirse, entonces fue cuando yo me incorporé, se abrió la organización a socios hombres, porque pensamos que esa lucha por generar el cambio cultural que permita que florezca el mejor talento sin sesgos, ni de género, ni de generación, era necesario desarrollarla hombres y mujeres juntos, trabajamos juntos en las empresas, estamos juntos en la sociedad. Tener una organización excluyente no iba con nosotras. Y bueno, yo me incorporé a la asociación, en un momento dado me invitaron a formar parte de la junta directiva y cuando la presidenta anterior, que también fue una lección de liderazgo que me encanta compartir, la presidenta anterior, ella promovió un cambio en los estatutos para limitar los mandatos de los miembros de la junta y de ella misma, y un año antes de que le tocara a ella irse, planteó la posibilidad de que se incorporara un nuevo presidente o presidenta para que trabajara con una junta directiva que se iba a tener que renovar casi completamente al año siguiente. Ella podía haber agotado su mandato y además le hubiera encantado porque era Ejecon es como su niño. Entonces, sigue muy presente, y sigue ¿no? muy presente día a día. Porque la hemos nombrado presidenta de honor, Nerea Torres. Bueno, Nerea dio un paso atrás, un paso a un lado, para cederme a mí la presidencia un año antes de tiempo, para que yo trabajara con una junta bien engrasada y para que la asociación, al final, pensando en todos los socios, contara con un equipo directivo bien encarrilado y hacer la transición ya con un equipo que había trabajado juntos a lo largo de un año. Esta responsabilidad, que es importante, relevante, que te da además una gran visibilidad, sí, porque lógicamente se trata de una causa que requiere de mucha visibilidad, ¿cómo la compaginas con tus otras responsabilidades? Y yo diría, lo más importante, ¿cuáles son tus prioridades al frente de esta asociación? Bueno, la compatibilizo bien porque mis hijos son mayores y no me necesitan mucho ya. Y luego porque mi compañía también es muy generosa con mi tiempo y es muy flexible, entonces bueno, pues le dedico las horas que le tengo que dedicar. Y la causa, como digo, es la promoción del mejor talento y es generar ese cambio en la sociedad. Eso requiere una presencia en todos los ámbitos de la sociedad muy intensiva, pero no solo mía, de los demás vicepresidentes que son como los miembros de las juntas de gobierno de los colegios, pues los VPs, los vicepresidentes de la junta, están permanentemente en medios de comunicación, dando charlas, interviniendo en simposios. Además, la actividad es desbordante, frenética. es frenética y tenemos que poner un poco de orden porque estamos todos, incluido tú, en la asociación absolutamente pro bono. Esto no tiene una organización profesional detrás. Todos le dedicamos el tiempo que podemos. Entonces, esta asociación, que ha tenido muchísima actividad, el último proyecto que hemos puesto en marcha, que me encantaría compartir con todos los que estáis aquí, es el manifiesto Aquí están ellas, que es un movimiento que hemos puesto en marcha hace 3 o 4 meses para promover la presencia femenina en conferencias, en congresos, en medios de comunicación. Está demostrado, porque hay estudios muy sesudos que ponen de manifiesto, y además es que no hay más que ver las primeras páginas de los periódicos económicos o los congresos. Faltan muchas mujeres en las mesas de expertos. Y hemos promovido este movimiento en respuesta a un movimiento que lanzó el Parlamento Europeo hace 5 años, que se llamó ¿Dónde están ellas?, para buscar dónde estaba ese talento femenino que estaba tan oculto. Bueno, pues en octubre pasado lanzamos Aquí están ellas y hemos hecho un repositorio. Hemos invitado a todas las asociaciones con mujeres expertas, no necesariamente de mujeres expertas, pero con mujeres expertas, para que se incorporen a este movimiento, y tenemos un repositorio de gente dispuesta, de mujeres de altísimo nivel, muchas de ellas dispuestas a participar en toda clase de eventos públicos y de medios de comunicación, reportajes, conferencias, lo que haga falta. Y no me acuerdo ya que me habías preguntado. Bueno, te había preguntado por cuáles eran tus prioridades, pero esta mis es una prioridades iniciativa... es una de ellas, la visibilización del talento femenino, una prioridad absoluta. Perfecto. Te iba a comentar una anécdota que me pasó esta misma semana y que además he compartido en redes sociales ante un evento muy importante, muy relevante, un evento sectorial muy relevante, en el que enseguida nos dimos cuenta de la falta de mujeres, ponentes. Había alguna, pero muy poquitas. Llamaba la atención, se comentaba. Veíamos los asistentes al Congreso, llamaba también la atención el escaso número de mujeres. Bueno, esto es, digamos, parte de esa gestión de la diversidad que es bastante evidente, ¿no? Es algo que se observa y que desafortunadamente todavía no está suficientemente resuelto. Pero había otros elementos, ¿no?, en aquella conferencia que a mí me llamó mucho la atención.
A lo largo de las distintas ponencias, y una en particular, la persona que hacía la presentación, que fue además brillante en su enfoque y en el mensaje que quería trasladar, pues hizo referencia pues probablemente a 10 o 12 personas en su intervención. ¿Y adivina cuántas mujeres? Ninguna. Bueno, estos son estos pequeños elementos que están ocultos a veces, incluso para quienes nos preocupa este tema, ¿no? Hasta que no te paras a pensar. A mí me hizo pensar, por ejemplo, que en mis presentaciones, de las que habitualmente hago sobre los temas que me interesan, pues me he dado cuenta que es que mayoritariamente cito también a hombres. Sí, es que lo hacemos pues todos, hasta que no tomas conciencia realmente no puedes avanzar. Bueno, me decías, aquí están ellas, es una de las iniciativas de GECON. ¿Alguna otra cosa que quieras destacar? Bueno, tenemos iniciativas muy interesantes. Bueno, hay una que es preciosa, que se ha puesto en marcha hace relativamente poco tiempo, que se llama Directivos en Transición. Es un programa de acompañamiento de un grupo porque no podemos hacerlo con todos los 1.500 socios, pero además no están en transición los 1.500, pero tenemos un grupo de socios y socias que están en ese momento en el que has dejado voluntariamente o no una posición directiva, porque nuestros socios tienen todos 20 años, entre 15 y 20 años de trayectoria directiva, y están buscando un nuevo reto profesional. Y bueno, es curioso cómo gente con muchísimos años de experiencia está perdido en una situación de transición. No sabe por dónde empezar ni qué hacer, y según qué edad tengas ya te es mucho más complicado también. Entonces ese programa acompaña, ha sido un éxito brutal. Acompañan estos socios pues, en temas de formación, de marca personal, de gestión de tus propias redes sociales. Trabajamos con no sé cuántos headhunters, 10 o 15 headhunters, también para enseñar a cómo afrontar una entrevista de trabajo cuando estás en esa situación, que eres un señor directivo o señora directiva, pero tienes que afrontar la entrevista de trabajo de una manera pues más madura y de una manera diferente a una persona que ahí está buscando su primer trabajo. Claro, es curioso cómo, de nuevo, a lo largo de toda una trayectoria profesional, hayas dedicado tanto esfuerzo y tanto foco, ¿no?, a tu actividad profesional, y en un momento dado te hayas olvidado de que tú mismo en algún momento tienes que presentarte al mercado, ¿no? Y bueno, pues actualizado. Bueno, se nos acaba el tiempo. Te querría preguntar un último mensaje que nos quieras trasladar antes de empezar la charla. Sí, estamos hablando, es verdad, es una cosa que me di cuenta hace bastantes años. Yo, la verdad es que no he tenido una trayectoria extraordinaria y de hecho he llegado tarde a casi todo en mi vida, pero sí que es verdad que nunca he dejado pasar un tren. Nunca que se me ha presentado una oportunidad interesante de hacer algo, aunque no tuviera así mucha visión de éxito, pero cuando ha habido una oportunidad la he sabido ver y la he cogido. O sea, no dejar pasar un tren me parece importante. Luego te das batacazos también en la vida, no pasa nada. Pero si ves una oportunidad, aprovéchala. Absolutamente. Déjame que redondee, digamos, ese concepto para poder identificar el tren. Lo importante es estar atento, ¿no? Mirar, ser capaz de ver dónde están las oportunidades y, ¿por qué no? Lo comentábamos hoy en la sesión de la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno. Si conocemos y hemos hecho el ejercicio de nuestro propósito personal, será mucho más fácil que identifiquemos esas oportunidades. Así que propósito, oportunidades que se presentan, no perder el tren. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina Sancho, ha sido un placer conversar contigo e inspirarnos con tu trayectoria. Gracias. Muchas gracias.